Bendecir nuestra vida porque son una bendición para nuestra vida. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Que el Señor bendiga a estos músicos, porque el Señor hoy, se ha glorificado, ha ministrado como Él ha querido a través de la adoración. Hemos escuchado hoy muchos mensajes a través de la alabanza y todos nos llevan a un solo principio: la obediencia. Y todo se compila o se cierra a través de un saludo que trajo hoy el hermano Telmo, si no me equivoco es su nombre, que el Señor lo bendiga, en el cual decía que al que persevere, que al que luche, que al que se mantenga, que al que busque del Señor, el Señor lo invitará a cenar con Él y cenará con Él. Eso es un principio de obediencia. Todos vemos en la Biblia mensajes y vemos referencias que nos hace el Señor de principios que Él quiere que nosotros vivamos y que tomemos como referencias para nuestro crecimiento y para nuestro andar en esta vida. El Señor fue el primero que nos enseñó que Él era obediente, fue obediente y obediente hasta muerte de cruz. El Señor no tomó atajos, el Señor no decidió cuándo iba a cumplir la voluntad del Padre y cuándo iba a cumplir la suya. Y cumplo la mía, y si hoy obedezco en esto y en aquello no obedezco. El Señor me ama igual, me quiere igual. No, el Señor decidió en su parte humana que Él iba a ser obediente hasta lo último, por amor a cada uno de nosotros. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 3, dice de esta manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fue una instrucción que el Señor le envió a Saúl a través de Samuel. El Señor nos muestra a través de la Biblia, del Antiguo Testamento, muchas luchas, muchas batallas, muchas situaciones que se presentaron y que son sombras aún en la actualidad de las luchas espirituales que se viven. Es difícil comprender la masacre que Dios había ordenado si no comprendemos el significado espiritual de la misma. Las relaciones que mantuvo Israel con pueblos conquistados siempre terminaron contaminando al pueblo y llevándolo a la idolatría y costumbres paganas. Las guerras, las matanzas del Antiguo Testamento son sombra de las luchas espirituales que aún en la actualidad nosotros tenemos. Hoy nuestra lucha no es contra sangre ni carne, lo dice la palabra del Señor, sino contra huestes malignas que quieren impedir nuestro avance, que quieren impedir que nosotros lleguemos a Canaán, que quieren impedir que nosotros corramos la carrera y que obtengamos el galardón que el Señor tiene preparado para nosotros. Nuestra tierra prometida no es el Canaán, que será la tierra del pueblo de Israel. Lo que nosotros debemos conquistar son
los deseos carnales que luchan contra el espíritu que mora en nosotros. Hoy no tenemos que subyugar a los pueblos extranjeros, sino que cada pensamiento que se levanta en contra de la autoridad de Cristo. Hoy nuestra lucha no es contra pueblos, nuestra lucha es contra los ataques que el enemigo nos manda y que se quieren levantar en contra del conocimiento y el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Romanos 8:13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. La tierra prometida consiste en las promesas de Dios que de las cuales debemos apropiarnos para avanzar en el camino de la fe. Nuestra meta es la conformidad con Cristo y el conocimiento de su voluntad perfecta para nuestra vida. Entonces nos preguntamos, ¿qué representa para nosotros Amalek? Amalek representa los enemigos espirituales que quieren impedir ese paso a la tierra prometida que el Señor nos hizo. Escrito estaba: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek es el símbolo de la carne y la naturaleza pecaminosa que siempre ataca cuando somos débiles o cuando estamos débiles. Aunque seamos cristianos, hemos pasado por momentos y situaciones en las que bajamos la guardia, en las que las circunstancias, lo que está a nuestro alrededor, lo que nos está sucediendo, al parecer tomara más fuerza que el espíritu que mora en nosotros. Eso representa Amalek. Notemos también que Amalek representa un espíritu de rebelión contra la autoridad de Dios. Éxodo 17:16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, o sea, se rebeló, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Todo lo que hay en nosotros que se levanta contra la autoridad de Cristo debe ser resistido. Hermanos, todo, no estoy exento de esto, todo lo que se levante en mí, tengo que pedirle al Señor siempre que me lo revele, porque si no es de Dios, yo tengo que acabar con eso, porque entonces estoy en rebelión delante del Señor. Todo lo que hay en nosotros se levanta contra la autoridad de Cristo debe ser resistido. Someternos a Dios nos ayudará a resistir al diablo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y nos muestra un Saúl engrandecido, a un Saúl que pensaba que estaba por encima de los demás, a un Saúl que se tomó el atrevimiento de pensar que él tenía más poder que Dios. El rey de Agag representa mi yo, que aunque llega a creer en el Señor y someterse a cuantas reglas le presente el cristianismo, sigue aún vivo. Jesús dijo que el que no renunciara incluso a su propia vida no puede ser su discípulo. Si nosotros no hacemos el sacrificio de derrotar ese yo interno que tenemos y que a veces nos hace o nos quiere llevar a caminos que no son agradables al Señor, debemos derrotarlo, debemos vencerlo, debemos pedirle al Señor que lo derrote, que nos dé la fortaleza para decir: no soy yo, eres tú, Señor, el que gobiernas mi vida. Amén. Y se le hace una pregunta: ¿de dónde surgen los pequeños reinos que se levantan
dentro de las iglesias y los ministerios surgen de dejar vivo al rey Agag. Saúl pensó que estaba obedeciendo al Señor, pero tomó decisiones que no eran correctas. El Señor le dijo: acaba con todo, extermina todo lo que nos hizo frente para que el pueblo llegara a la tierra prometida. Pero Saúl tomó una decisión y dijo: bueno, voy a tomar al rey Agag como trofeo, sus mejores bueyes, sus mejores vacas, sus mejores animales, y todo lo demás los extermino. Estoy cumpliendo con la palabra, con lo que el Señor me pidió. Pero es que el Señor no le dijo: quédate con el rey y con los animales. El Señor le dijo: acaba con todo lo que nos hizo frente. Entonces, en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que el Señor nos está diciendo: termina con todo lo que en ti se revela contra mí. No nos está diciendo: deja por ahí un poquito de altivez para que te sientas superior a los demás. No nos está diciendo: deja por ahí un poquito de contienda para que luches con los hermanos. No nos está diciendo: bueno, la envidia se limpia poco a poco, para que cuando yo vea a mi hermano crecer y que el Señor lo bendice, yo en vez de estar dándole gloria a Dios, estoy diciendo: ¿por qué él y no mí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Buscamos muchas excusas para mantener el control y seguir haciendo las cosas que nos gustan, pero esta obediencia parcial a los ojos de Dios es desobediencia total. No hay mentiras blancas y mentiras negras. No hay verdades a medias y verdades enteras. O son verdades o son mentiras. O es obediencia o es desobediencia. No hay términos medios. Por eso es que el Señor dice que mejor frío o caliente que tibio. No hay término medio. Porque no podemos estar entre dos aguas. No podemos ser cristianos delante de los cristianos y mundanos delante de los mundanos. Caminamos en el mundo, convivimos con ellos, los amamos, los queremos, los apreciamos, pero no somos iguales que ellos. Debemos mantener un principio de caminar dentro de los parámetros que Dios nos dio. No es posible que dentro de la iglesia yo sonrío con la iglesia, pero cuando estoy afuera y estoy dentro de aquella gente que me rodea, que no es de la iglesia, me da pena decir que soy cristiano. Me da pena cuando dice: sos evangélico, y yo me oculto y me pongo para el otro lado y me volteo para que no vea, para que alguno no me identifique como a Pedro y diga: yo creo que este andaba con el Señor. No, yo no. Pero en la iglesia soy el primero que se para y dice: aleluya y gloria a Dios. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Buscamos excusas y ya sabemos que no hay obediencia parcial. El fallo de Saúl era que la obediencia parcial, él pensó que era una forma de hacer las cosas a su manera y estaba bien. Y ser influenciado por la opinión de la gente. Él era el rey. El rey no se podía dejar afectar por la opinión del pueblo. El pueblo estaba desesperado, estaba ansioso, querían ir a la batalla, pero Samuel le había dicho: espera que yo llegue para hacer el holocausto. Espera que yo esté allí para ofrecer el sacrificio al Señor, para que nos dé la dirección de que ya es tiempo. Y él se dejó por su inseguridad, por ese yo que todavía no murió, no dejó atrás, quiso hacer las cosas a su manera. Violó el principio de obediencia y sobre todo pasó por encima de la autoridad de Samuel, la autoridad espiritual que él tenía. Se puso seria la cosa. Aunque según nuestro concepto moderno tendríamos piedad de ese rey,
Samuel le acusó de rebelde y obstinado. Queremos decir con esto que en lo que no era aparente, en el mero hecho de dejar vivos a algunos de los animales y no matar al rey, Dios podía ver las motivaciones de su corazón. Dios no lo desechó porque Él le perdonó la vida a un rey o porque perdonó unos animales. Dios lo desechó porque en su corazón había altivez, porque en su corazón había soberbia, porque en su corazón decía: si yo soy el rey, ¿quién es superior a mí? Yo hago lo que yo quiera. Y aún habemos dentro de los ministerios y congregaciones, me incluyo, personas que no hemos terminado de matar ese yo que se quiere levantar contra los mandatos del Señor. Desde aquel momento podemos ver el declive de este hombre ungido de Dios, hasta que acabó atormentado por un espíritu de envidia. En 1 Samuel 15:11 dice: dijo Samuel, me pesa, le dijo el Señor a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Desde que Saúl escuchó a las mujeres que danzaban y cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, le entró tal envidia, tal enojo, tal molestia, que no lo pudo soportar. La vida tenía miedo porque se sentía amenazado por David. No pudo soportar que alguien tuviera más éxito en su ministerio que él. No pudo soportar que un hombre tuviera más éxito que él, que era el rey. A veces debemos recordar estas lecciones que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, porque nos ayudan a centrarnos. Eso, el Señor no dejó la Biblia por mera coincidencia. El Señor permitió que se escribiera la Biblia para que fuera nuestra referencia de vida y de andar por el camino. Para que cuando nuestros parámetros se confundan y nos desenfoquemos, en su palabra hallemos nuevamente el norte que el Señor desea. El camino que Él nos ha presentado. La verdad de lo que Él caminó y nos enseñó. Porque Él caminó entre nosotros, nos enseñó un modelo de vida, una forma de hacer las cosas, siempre bajo sujeción y siempre demostrando la humildad, aunque era Dios. Primera de Samuel 15, del 22 al 23, nos lo refrescó, nos decía lo que sucedió allí. Aunque según nuestro concepto tratamos siempre de acomodar las cosas a lo que nosotros pensamos, y dejamos muchas veces tolerar en nuestra vida pequeñas cosas que ante los ojos de Dios son pecados. Pero si los dejamos tolerar en nuestra vida, también debemos aceptarlo en la vida de los demás. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. El Espíritu de Dios mora en nosotros y es un parámetro que nos redarguye, que nos da testimonio del Señor, que nos enseña, que nos da sabiduría para entender su palabra y revelación, pero que también se constricta, se entristece y se siente golpeado cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay enemigos dentro y fuera. Nuestros enemigos son el mundo, la carne y el diablo, que el Señor lo reprenda.
El mundo es lo que enfría nuestro amor por el Señor. Es todo lo que nos ofrecen allá en la calle. Es lo que ven nuestros hijos. Es lo que cuando caminamos vemos. Ven fiesta, bonche y muchas cosas que, aunque parecen lindas, bellas, hermosas, preciosas, no son edificantes y no son agradables a los ojos de Dios. La carne es lo que impide nuestro progreso. Hay cosas en nosotros, como decíamos, en nuestro yo, que no han terminado de morir, que no hemos terminado de matar, que no hemos terminado que el Señor limpie, que nos frenan de llegar a ese camino, a ese crecer y a ese lugar en el que el Señor nos quiere llevar. Y por último, Satanás. Escuchaba esta mañana a mi hermana que estaba adorando y ella decía, cuando escuches esas voces, cuando escuches esos mensajes que dicen que no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a alcanzar lo que tú quieres, que no eres digno, que no tienes por qué estar aquí, que mejor quédate en tu casa porque en la iglesia no hace falta, repréndelo en el nombre de Jesús, porque ese es el enemigo. A su nombre. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás nos ataca con dudas y pensamientos que como dardos encendidos pretenden penetrar nuestra armadura. Debemos permanecer alerta, orar, ayunar, vigilar, leer la palabra. Esa es la forma en que nuestra armadura esté tan blindada que no lleguen esos dardos y penetren. Porque cuando penetran y abrimos y dejamos que se abran brechas y fracturas, entonces Él empieza a trabajar a través de esa fractura. Y es cuando decimos, Señor, ¿por qué no se me da lo que quiero? Señor, ¿por qué no sucede esto que tengo planeado? Por dos cosas. Una, porque dejaste que se sembrara la duda en ti. Y la segunda, y más importante, porque no sabemos si lo que tú quieres y deseas ya lo pusiste en la mano de Dios para que Él lo confíe. Tenemos anhelos, deseos y cosas que nosotros queremos, pero no todas las cosas que nosotros queremos, y suena duro, pero no a todas esas cosas el Señor va a decir que sí. Entonces vemos que si no se cumple como yo quiero, entonces empieza el enemigo a trabajar y te dice, es que tú no vales para Dios, Él no te ama, Él no te quiere, Él no está pendiente de ti, Él no va a cumplir lo que tú quieres porque sencillamente tú no eres importante para Él. No, no es que no eres importante, es que a lo mejor no nos conviene lo que Él está diciendo, lo que estamos pidiendo. Cuando Dios mandó a Saúl que destruyese a Amalek y que borrara su nombre de la faz de la tierra, quiso decirnos a nosotros en esta indicación que nos debíamos considerar siempre y vernos como muertos al pecado, que por el Espíritu Santo crucifiquemos la carne con sus pasiones y concupiscencias. Nuestros enemigos están dentro del corazón y debemos hacerle guerra de generación en generación. Formemos a nuestros hijos, enseñémosles la palabra de Dios, enseñémosles que somos lo que hablamos y lo que predicamos, porque yo puedo venir a la iglesia y decir cualquier cantidad de cosas en este micrófono y alabar al Señor, pero mis hijos me conocen en mi casa y allá es una realidad que no puedo ocultar. Y ellos saben cómo soy, qué hago, qué digo y cómo me comporto. Y ahí es en donde el Señor nos va a evaluar y va a pesar nuestro corazón. Porque lo que nosotros seamos delante de ellos, así serán ellos. Y así los verá la gente. Ese es nuestro testimonio. Samuel ordenó a Saúl sin piedad que acabara con hombres, mujeres y niños.
Espiritualmente entendemos que las cosas pequeñas que toleramos, esos niños pequeños que toleramos en nosotros, se hacen grandes con el tiempo. Normalmente somos muy tolerantes con esos niños que son nuestros defectos e intolerantes con las fallas de otros, cuando esto debería ser al contrario. Para nosotros debería ser intolerante esas pequeñas cosas que tenemos que no agradan a Dios, pero ser un poco más tolerante con la de nuestro hermano, porque la palabra de Dios dice: ama a tu hermano como a ti mismo. La tolerancia a las pequeñas cosas que se transforman luego en gigantes. Las pequeñas cosas como desobediencias y rebeliones que permitimos en el principio de nuestras vidas cristianas, si no las acabamos, se transforman en hábitos y costumbres que terminan esclavizándonos. Y no entendemos por qué siempre debemos estar pidiéndole a Dios perdón por lo mismo. Y es que le tenemos que pedir a Dios siempre perdón por lo mismo, porque es que eso no ha muerto en nosotros. Y vemos que se repite y se repite y se repite, y ya, como dice la palabra, se convierte en un hábito. La actitud de independencia que al principio nos parece una virtud, va creciendo hasta que se levantan muros que nos separan. Creemos que somos tan independientes y en nuestra voluntad, como decía mi hermano Howard ayer en una conversación que teníamos, y en nuestra voluntad creemos que podemos hacer como queramos. La obstinación, que pensamos que es solamente algo inofensivo que hemos heredado de nuestros padres, termina siendo como el pecado de hechicería, porque desea controlar y manipular nuestra vida. Decimos: ese es mi temperamento, yo soy así. Saúl decía: yo soy así, yo soy el rey. Y terminó controlando su vida y su destino. El defecto de carácter, como la falta de puntualidad, algo tan simple y sencillo como eso, la falta de puntualidad, la falta de consideración, la falta de disciplina y dominio propio, terminan siendo como gigantes que nos impiden entrar en las promesas de Dios. Queremos dinero, pero no queremos trabajar. Queremos que nos llueva del cielo. Ciertamente Dios abre los cielos de bendición para sus hijos, y debemos confiar en eso y cada día depender más del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que queramos, todo lo que busquemos debe ser en sujeción a la paternidad de nuestro Padre. Pero igual tenemos que trabajar, igual tenemos que estudiar, igual tenemos que hacer muchas cosas para nuestro progreso, pero siempre dependiendo no de nuestra fuerza, sino de la fuerza del Señor. Cuando yo voy a ministerio o me invitan a iglesias como esta, yo le doy gracias al Señor, porque esto demuestra el esfuerzo no de un día, de años. La obediencia no de un día, de años. La sujeción a la palabra de Dios y a su paternidad no de un día, de años. Y por eso le doy gloria a Dios, porque permite que yo aprenda de estos ejemplos. Habemos cristianos que, aunque no nos parezca y nos parezca ilógico, sentimos lástima de nosotros mismos. Y somos hijos de Dios y nacimos de nuevo y creemos en un Dios Padre, pero sentimos lástima de nosotros mismos. Es una forma de tener piedad de la carne que aún no hemos terminado de matar. La tentación que sufrió Jesús es la que sufrimos todos nosotros. Cuando Jesús declaró a los discípulos que iban a sufrir ser crucificados y resucitar al tercer día,
Pedro le tomó físicamente por los hombros y le dijo: que no amanezca nunca. Cristo le respondió: detrás de mí, Satanás, porque no mira las cosas según la mira de Dios, sino según los hombres. Mi hermana oraba y decía, y la pastora lo decía también, que debemos pedirle al Señor que nos permita ver a través de sus ojos espirituales. Amén. Que abra nuestros ojos, que abra nuestra mirada, que abra nuestros oídos para poder escuchar su voz. El Señor decía: pídeme que yo te voy a quitar la vez. Amén. Vemos unos discípulos del Señor que iban caminando por el camino de Maús 3 años después de la resurrección del Señor, y todavía seguían entristecidos, enluchados porque había muerto el Señor, y el Señor caminando al lado de ellos, instruyéndolos y enseñándolos, y ellos no lo veían. Le parecía una voz similar o agradable, o alguien que conocían, pero no entendían que era su Señor el que estaba allí, hasta que el Señor permitió que se le quitara la venda de los ojos, y ellos entendieron que era el mismo Padre que caminaba con ellos, y ellos no lo veían porque sencillamente estaban sumergidos en su dolor, en su humanidad y en su tristeza. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Segunda vez que pasa lo mismo con Pedro, siendo alguien que caminó con el Señor, que el Señor discipuló, que estuvo con él hasta lo último, y con todo y eso dudaba de lo que estaba sucediendo. Y eso nos pasa a nosotros. Esto aparece en Mateo 16, del 21 al 23. Hasta el último momento de la vida le enjuiciaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y baja de la cruz. Es la misma tentación que enfrentamos hoy nosotros. Ten piedad de ti mismo, no sufras y sálvate. Vemos cómo cristianos dejan la evangelio porque dicen: Señor, si este es el camino donde me atacan, donde me golpean, donde me vituperan, pues yo no resisto esto y prefiero andar como andaba antes. Ese no es el camino que Dios desea. Dios fue obediente, Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Las quejas, las críticas, censuras terminan siendo en el pecado de la murmuración que trajo tanto juicio al pueblo de Israel. Matemos la queja, matemos la crítica, matemos la censura. Sigamos la instrucción de nuestros pastores y nuestros líderes, así como seguimos a Cristo. Miren, los pastores en las congregaciones no están porque el día de hoy amanecí y me provocó y soy pastor. La palabra de Dios dice, y nos enseñan los teólogos, que los pastores son los ángeles de la congregación. Traen palabra del Señor para el pueblo, traen dirección, traen una visión que el Señor les entrega y que nosotros como hijos de Dios y pueblo obediente y sujeto debemos respetar y seguir. Pastor, pero no lo entiendo. Ora. Pastor, pero no me convence. Ponte de rodillas y pídele al Señor que abra tus ojos y que abra tus oídos, y Él te va a aclarar si es de Dios o no esa visión. Ora por tus pastores, ora por tus líderes,
Clama por ellos para que el Señor los mantenga siempre en la brecha de la obediencia y de la sujeción al Padre. Amén. La obediencia parcial a los ojos de Dios, y era el título y no se los había dado, es desobediencia total. Saúl obedeció a su manera, parcialmente. Él vivía bajo la ilusión de que había obedecido, pero vemos que era su manera de ver, no la de Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová, decía Saúl. Mirando desde nuestra perspectiva natural, llegaremos a la conclusión de que Saúl tuvo una gran victoria. Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Si él era tan misericordioso, ¿por qué no dejó vivo a todo el mundo? Porque solo el rey y porque solo las mejores vacas, ovejos, becerros. Interpretándolo, podemos decir que tuvo mucha victoria sobre algunos pecados, llevándolo a lo espiritual. Tuvo victoria sobre muchos pecados, si lo traspolamos a nuestra vida y al presente. Y venció los vicios que le perjudicaban, pero dejó vivo al rey y perdonó lo mejor del ganado. Tenemos victoria en Jesús. Nacimos de nuevo, nuestros nombres se escribieron en el libro de la vida del Cordero, pero todavía hemos dejado vivo al Rey y a lo mejor de su ganado. Pidámosle al Señor que cada día nos revele cuál es ese Rey que gobierna nuestra vida y nuestro corazón, y cuál es ese ganado, lo mejor que dejamos allí, y matémoslo, acabémoslo, destruyámoslo, porque esa fue la instrucción que nos dio el Señor. Samuel le respondió diciendo: se complace, haciendo una pregunta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Se complace Jehová en los muchos bienes que yo tenga, en las propiedades, en los negocios, en el dinero, pero sin ser yo obediente a Él. ¿Será que se complace? Si no vivimos en obediencia y santidad personal, será muy difícil ser tajante cuando vemos pecados demasiado grandes, aunque no los juzgamos porque no somos jueces en los demás. ¿Cómo yo puedo orientar a alguien? ¿Cómo yo puedo redarguir a alguien? ¿Cómo puedo, como dice la palabra, ve, habla con él, oriéntalo, trata de que entre en razón y vea las cosas que están sucediendo si yo lo estoy haciendo? ¿Será que puedo hacerlo? Será muy difícil. El nivel espiritual del líder termina siendo la temperatura de la iglesia. ¿Cómo medimos cómo está la iglesia? Veamos cómo está el líder. Los enemigos que dejamos cohabitar con nosotros terminan siendo nuestra ruina. Dios, aunque es paciente y misericordioso, no tolera el pecado que nos ocasionará la muerte. Tomará las medidas necesarias para santificar a su pueblo, o sea, a todos nosotros. Él va a tomar las medidas que sean necesarias para que cada uno de nosotros se alinee a su diseño, a su propósito y a su palabra. Porque Dios no deja cabos sueltos. Vas a hacer lo que yo quiera, pero como te da la gana y no como la palabra. No, el Señor nos demostró que Él caminó en este mundo sujeto a la ley y a las normas. Y así debemos andar nosotros. A las leyes espirituales y a las normas y a nuestras leyes naturales y a las autoridades que Dios ha establecido. Eso es un principio de obediencia. Números 31.
33:55 dice: y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán como aguijones que vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra en que vosotros habitéis. Dirán: escúchale, este pastor se habla mucho, está hablando mucho, pero es que es el centro de lo que estamos conversando. No tengamos piedad de dejar pasar las cosas que parecen pequeñas, puesto que nos podrán causar en el futuro la ruina y la perdición. Si vemos que algo está pasando, algo que no está bien, algo que nos está haciendo ruido, el Espíritu Santo nos tiene temblando porque hay algo que no está bien, ataquémoslo de una vez. Pidámosle dirección y con su autoridad vayamos con todo, porque el Señor desea que se corrija lo que está mal. Solo los sumisos a Dios podrán resistir al diablo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo los obedientes, los sumisos, los que sin pensar y sin ver ponen todo a un lado y dicen: Señor, aquí estoy para seguirte, podrán ver al Señor y caminar con Él, porque resisten al diablo. Amalek representa la carne, que siempre será un impedimento para la conquista de la tierra prometida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Solo los sumisos a Dios podrán resistir al diablo. Colosenses 3, 5 y 6 dice de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal según Colosenses 3, 5 y 6? La fornicación, el adulterio, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pastor, pero usted está hoy cortante como espada de dos filos. No, hay cosas que debemos identificar, a las que tenemos que cuidarnos y orientar a nuestros hermanos para que ellos también se cuiden de esto. La victoria que tengamos en la oración se realizará en la guerra, en el valle, en las luchas diarias, de rodillas, en ese lugar especial, en ese lugar que estamos allí solo nosotros con el Señor, en el que le pedimos dirección, en el que le pedimos orientación, en el que le pedimos que nos pese nuestro corazón para saber si somos realmente justos o injustos delante de su presencia. El rey David cometió muchos errores, pero dice la palabra que tenía el corazón agradable a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque él reconoció su error, reconoció lo que había hecho y fue humillado delante de la presencia de Dios y le dijo: no soy digno de ti. Y así debemos llegar cada uno, y así debemos presentarnos cada uno en cada momento, en cada instante. Seamos como Caleb, que tomó posesión de la tierra prometida junto a Josué. Y dice la palabra de Dios en Número 14:24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, buscando de Jehová, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuántos de los que están aquí quieren entrar a la tierra que el Señor prometió? ¿Cuántos quieren ir a la posesión que el Señor prometió? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia dándote las gracias, Señor, por este día.
porque nos has regalado un sol radiante en esta mañana, Señor. Gracias porque respiramos, Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí sanos, vivos, con el corazón dispuesto a buscar de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra no es solo para que el pueblo la reciba. Yo también aprendo y crezco en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque soy chiquito delante de tu presencia, porque me puedo ver pequeño, Señor, pero sé que tú me amas. Te doy las gracias por esta iglesia, te doy las gracias por este pueblo, te doy las gracias por sus pastores, por sus ministros, por sus adoradores, porque son gente que busca de corazón tu presencia, Señor. Porque son personas que se rinden a ti, Padre amado. Te doy gracias por eso, Señor. Te pido que los cubras, que los guardes, que hagas vallado alrededor de cada uno de ellos, Señor. De su familia, de su trabajo, de su casa, de sus hijos, Señor. Cubre su mente, cubre su corazón, guarda su finanza, guarda, Señor, su camino. Que nada ni nadie se les interponga, Señor. Que ellos puedan declarar en cada momento que son hijos del Dios Todopoderoso, del grande, del Señor, del único, del misericordioso, que los guarda, que los cuida, que los protege a cada instante. Señor, que podamos alabarte y buscarte en espíritu y verdad, en obediencia, en santidad, Señor. Que podamos entregarnos a ti, que podamos cada día amanecer con nueva fuerza para batallar, para mantenernos y para luchar, buscando de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre amado, y te doy